Hola con todos. Hoy vamos a ver lo que es el ciclo celular. El ciclo celular es un conjunto ordenado de sucesos que conducen al crecimiento de la célula y la división en dos células hijas. Tiene diferentes etapas, las cuales las vamos a describir a continuación. Las fases son: interfase, compuesta por otras 3 etapas que más tarde describiremos. Luego la profase, metafase, anafase, telofase y citocinesis conforman la otra parte de este ciclo celular. Interfase. Comprende 3 etapas. Fase G1. Existe crecimiento celular con síntesis de proteínas y de ARN. Fase S. Se produce la replicación o síntesis del ARN. Como resultado, cada cromosoma se duplica y queda formado por 2 cromátidas idénticas. Fase G2 es la tercera fase en la que continúa la síntesis de proteínas y ARN. La profase. En la profase los cromosomas se condensan y la membrana nuclear desaparece. Cada cromosoma duplicado se ve como un par de cromátidas hermanas unidas por el duplicado. El nucleolo desaparece. La membrana nuclear desaparece al final de la profase. Esto da la señal para el inicio de una subfase llamada prometafase. La prometafase. Durante la prometafase, las cromátidas hermanas de cada cromosoma duplicado quedan unidas en sus cinetocoros a los microtúbulos del huso, extendiéndose desde polos opuestos de la célula, y los cromosomas empiezan a moverse hacia el plano medio de la célula. Metafase. Durante la metafase, los pares de cromátidas se mueven hacia el centro ecuador de la célula. Luego se disponen en una fila formando ángulos rectos con las fibras del huso mitótico. Durante la anafase, el centrómero de cada par se divide y los cromosomas separados son jalados hacia los polos del huso mitótico. Durante la telofase, los cromosomas toman la forma de hilos y se alargan. El huso mitótico se rompe, reaparece el nucleolo y se forma una membrana nuclear alrededor de los cromosomas. La citocinesis es el proceso de separación y segmentación del citoplasma mediante plegamiento de la membrana, de tal manera que al final se obtienen 2 células hijas con igual dotación de cromosomas y de citoplasma. Meiosis es un tipo de división celular producida en el organismo de reproducción sexual. Se realiza en las células gaméticas, en donde a partir de una célula diploide 2N obtenemos 4 células haploides N. Profase 1. Sinapsis, apareamiento de cromosomas homólogos. Crossing over o entrecruzamiento, intercambio de material genético entre las cromátidas de cromosomas homólogos apareados. Quiasma, punto de conexión entre cromosomas homólogos apareados. Metafase 1. Los quiasmas se desplazan por los cromosomas hasta que llegan a los extremos y continúan uniendo los cromosomas homólogos. Los cromosomas se disponen formando la placa ecuatorial. Anafase 1. Las cromátidas continúan unidas por el centrómero. Cada cromosoma se separa de su homólogo y se dirige a cada uno de los polos de la célula. Telofase 1. Se constituyen las envolturas nucleares alrededor de cada grupo de cromosomas. Cada célula hija tiene la mitad del número de cromosomas del núcleo original. La meiosis 2 separa las cromátidas produciendo 2 células hijas, cada una con 23 cromosomas y cada cromosoma tiene solamente una cromátida. En la profase 2 se desintegra el nucleolo y la envoltura nuclear. Los cromosomas vuelven a condensarse. Se forma el huso y esta se diferencia de la profase 1 porque aquí no ocurre recombinación. En la metafase 2, los cromosomas se alinean en el plano ecuatorial. Las fibras del huso se unen a los cinetocoros de los cromosomas. En la anafase 2, las cromátidas son separadas a través de los centrómeros. Cada cromátida es desplazada a un polo de la célula. En la telofase 2 se reorganiza la envoltura nuclear. Desaparece el huso acromático y los cromosomas se alargan en forma gradual, perdiendo así su estado condensado.